Hola amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de prédicas, un tema diferente, un tema distinto. Hoy vamos a comenzar algo que desde hace un tiempo estaba sintiendo en el corazón hacer. Siempre me llegan muchos comentarios de personas preguntándome qué es lo primero que debemos enseñar cuando comenzamos a predicar la palabra de Dios a un grupo de discipulado. ¿Cómo comenzamos a discipular a alguien? ¿Qué le debemos enseñar en primer lugar? ¿Desde dónde debemos partir y cuál es la ruta de conocimiento que debemos seguir para que esta persona sea discipulada correctamente bajo los principios y parámetros de la ortodoxia cristiana? Así que, basado en esta pregunta, he decidido organizar una serie de mensajes que he querido titular Doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Vamos a hablar sobre precisamente ese tema, las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestra fe? ¿Qué es lo que todos los cristianos hemos creído en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento? ¿Y en qué lo fundamentamos? Sé que tengo algunas series donde he hablado de ortodoxia, pero en este caso no solamente hablaré de ortodoxia, es decir, vamos a ir más allá de la ortodoxia y vamos a intentar discipular a aquellos que sienten ya haber sido discipulados, pero que cuando vamos a profundizar en el texto nos damos cuenta que hay muchos detalles y muchos conceptos que no conocemos. Obviamente, aquí habrá eh, un sesgo doctrinal, porque todos, sin excepción, tenemos un sesgo doctrinal. Todos enseñamos la palabra de Dios, pero todos tenemos que pararnos bajo una cierta perspectiva doctrinal. Nadie enseña neutral, eso es mentira. Cualquiera que le diga a usted que está enseñando la Biblia neutralmente es una mentira. Todos tenemos una posición, todos tomamos una postura alrededor de diferentes temas. Así que obviamente nuestra postura, como ustedes ya la conocen, básicamente parte desde un principio de fe bautista histórico. Así que mis hermanos queridos, comenzaremos a hablar sobre doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Acompáñeme en oración. Amado Señor, Rey de poder, de gloria y de majestad, toda honra, gloria y alabanza es para ti. Te damos gracias por estar en tu presencia y te pedimos que nos ayudes y que nos hables y que nos enseñes y que nos instruyas y que nos inspires por medio de tu palabra, Señor. Colocamos este nuevo ciclo en tus manos y en tu presencia con el tema de hoy, Señor. ¿Cómo saber que tú existes? ¿Cómo saber que tú eres real? ¿Cómo saber que tú eres? Gracias, Señor, por permitirnos estudiar este tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Mis amados hermanos, si tienen donde escribir, les sugiero que comiencen a tomar apuntes porque lo que vamos a analizar es bastante interesante. Comenzamos nuestro primer tema que tiene que ver básicamente con la revelación. Dios, para conocer que Dios existe, Dios debe revelarse. No llegamos al conocimiento de Dios por nuestros propios medios. Eso es imposible. Si Dios, entre comillas, existe, entonces Él debe revelarse a su creación. Y Él debe revelarse de una manera objetiva, lógica y en cierto sentido, hasta cierto punto racional. Él debe revelarse de tal forma que el ser humano pueda de alguna manera entender algo de Dios, algo del Señor. Si bien no podemos nunca entender plenamente a Dios, porque si entendiéramos plenamente a Dios, pues Dios no sería Dios. Porque Dios es Dios precisamente porque está, pero de lejos, infinitamente por encima de nosotros. Así que lo que podemos entender de Dios no son más que gotas de la gracia de Dios, permitiéndonos ver la luz de Cristo, pese a que solo podemos entender un poco de Él al mismo tiempo. Lo que entendemos es suficiente para salvación y santificación y ha sido revelado por Él. Así que hoy comenzaremos el tema de la revelación. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros. Durante muchos años yo fui profesor de filosofía en varias instituciones educativas en Bogotá y siempre me hacían la misma pregunta. ¿Usted es profesor de filosofía y cree en Dios? ¿Qué acaso los filósofos no son ateos? ¿Qué acaso debería usted estar en contra de la idea de Dios?
Y mi respuesta era casi siempre la misma. Definitivamente no. Históricamente han sido más los filósofos que han creído en algún tipo de deidad que los que han sido absolutamente ateos. De hecho, la mayoría de los filósofos ateos son más bien del siglo XX y parte del XXI. Pero la gran mayoría de los filósofos históricamente han sido teístas, han creído en algún tipo de Dios. Porque cuando vamos a la racionalidad o a la racionalidad, nos damos cuenta que debe existir un Dios. Por eso es que Pedro en este texto nos está pidiendo que nos preparemos, que estemos siempre preparados para dar respuesta a aquellos que nos quieran llamar o nos quieran preguntar sobre nuestra esperanza. Mire cómo Pedro dice que debemos santificar al Señor en nuestros corazones. En primer lugar, Pedro comienza diciendo que la manera en la cual nosotros podemos dar testimonio de Cristo es por medio de la santificación del Señor. Es entendiendo que el Señor es completamente otro, absolutamente otro, como dijera Karl Barth, más allá de que tenemos diferencias profundas con él. Karl Barth decía, Dios es el absolutamente otro. Es absolutamente diferente a toda la creación y a todo lo creado. Y nosotros debemos entender en nuestro corazón que Dios es absolutamente otro. Por ende, Dios es santo. El tema de Dios tiene que ver precisamente con el tema de que Dios es absolutamente diferente a su creación. Y luego dice que siempre debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Siempre, no a veces, no en algunas oportunidades. Pedro nos presenta un escenario en el cual el cristiano se va a ver confrontado inevitablemente con dar testimonio de su fe. Va a tener que presentar defensa de su fe y va a tener que tener argumentos para ello. Aunque suene redundante eso de tener que tener. Pero el cristiano debe poseer la capacidad de defender su fe. Y alguien dice, la fe no se defiende, la fe no necesita a quien la defienda. Pero no es eso lo que enseñan las Escrituras. Pablo en varias oportunidades nos dice que él defendió la fe. Y es que el medio por el cual él quiere glorificarse es la predicación nuestra. Así que en medio de nuestra predicación hacemos apología, defensa de nuestra fe. Y debemos tener razonamientos suficientes. Mire que Pedro está diciendo irreverencia ante todo el que os demande razón. Todo tiene que ver con la razón. ¿Tenemos razones para creer en Dios? ¿Hay razones para pensar que realmente hay un Dios? ¿Existe realmente un Dios? Bueno, todo eso tiene que ver con la revelación. Para saber que hay un Dios, Dios tiene que haberse revelado. Revelar significa quitar el velo. Quitar el velo. Acabamos de ver nuestro ciclo de Apocalipsis. Apocalipsis significa eso, quitar el velo. Ver al descubierto una cosa. Así que Dios nos permite verle. Pero a la Biblia no le interesa comprobar la existencia de Dios. La Biblia en ninguna parte está argumentando a favor de la existencia de Dios. Es decir, la Biblia presume como un hecho ineludible, inevitable y absolutamente verdadero que Dios es. Simplemente Dios es. No hay cuestionamiento alguno, no hay pregunta alguna alrededor de ¿es posible que no sea Dios? No, Dios es. Fin de la historia. Y digo Dios es porque técnicamente no es tanto que Dios exista, porque lo que existe técnicamente y filosóficamente existe dentro del tiempo y el espacio, dentro del universo. La existencia está en el universo, así que Dios no es que exista, sino que Él es. Él es el ser en sí. Para utilizar una categoría epistemológica de algunas tendencias que inclusive no son cristianas, como el existencialismo. Dios es el ser. Él es el ser por excelencia, Él es. Así que al no estar Él ubicado en un tiempo o en un espacio limitado por nuestro universo, Él no existe técnicamente dentro de nuestro universo como nosotros queremos imaginarlo, ¿no? Él está obviamente presente, Él es en nuestro universo y es en todos los posibles universos y es en todas las posibles visiones de mundo, pero es más allá que nuestro universo. Es más grande, más eterno, más infinito
que el universo mismo. Dios es. Y todo principio doctrinal y discipulado debe comenzar desde ese paradigma. Dios es. Dios es real. ¿Cómo sabemos entonces que Dios es? ¿Qué argumentos tenemos para decir que Dios es? ¿Y por qué Dios es el Dios de la Biblia y no otro Dios? Esas son las dos preguntas. ¿Hasta dónde alcanzamos a desarrollar esas dos preguntas? Comencemos con la primera. ¿Cómo sabemos que Dios es? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? ¿Por qué creer en un Dios en vez de no creer en ningún Dios? ¿Qué razones tenemos para eso? Bueno, hay posturas diferentes alrededor de su ser. Hay posturas distintas. Está el subjetivismo, que dice que la existencia, entre comillas, o la esencia de Dios depende de ti. Cada cual tiene su propia idea de Dios y hay que respetarla. Eso dicen los subjetivistas, ¿no? El conocimiento, la verdad es subjetiva, depende del sujeto. Depende de usted. Si usted quiere creer en Dios, entonces Dios existe para usted. Sin embargo, el subjetivismo cae en el error de no plantear nada real. Si las cosas que existen dependen solamente del sujeto y no del objeto en sí mismo, entonces nada existe, nada es real. No podemos confiar en ninguna verdad, porque la verdad mía no es la verdad tuya. Para mí Dios existe, para ti no, entonces no importa. Para mí existe y para ti no. Grave error. Porque si la verdad no existe, mis hermanos queridos, si la verdad no existe como una realidad objetiva, entonces esa afirmación es mentira. Si yo digo la verdad no existe, esa afirmación es mentira, por lo tanto la verdad sí existe. Es una doble negación. Se contradice a sí mismo aquel que dice que la verdad no existe. Se contradice aquel que dice que la verdad depende del sujeto, porque sería negar la verdad misma. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Pues que Dios es la verdad, mi hermano. Si Dios es, Dios no solamente conoce la verdad, sino que Él es la verdad. Y más adelante lo vamos a ver, Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Por eso la verdad no puede ser subjetiva, no depende de fulano, de mengano, de perencejo, de sultanejo. La verdad es simplemente. El subjetivismo, por lo tanto, no solamente no es bíblico, sino no es un paradigma racional para interpretar el mundo. En segundo lugar está el relativismo. El relativismo dice, depende de tu cultura, de tu contexto, porque todos los caminos conducen a Dios. Se parecen el subjetivismo y el relativismo. El subjetivismo básicamente dice que la existencia de Dios depende del sujeto. Entonces ese Dios no es Dios. Porque si depende de un sujeto que no es Dios, no existe. Y el relativismo dice, bueno, depende de tu cultura, depende de tu contexto, es relativo a lo que hayas vivido, a lo que te haya pasado. Pero cae en el mismo error, no hay verdad. No existe ninguna verdad. La verdad termina siendo relativa al contexto, a la cultura, a las personas. Y no solamente eso no es bíblico, sino obviamente no es racional, porque si no hay una verdad que estudiar, entonces ¿para qué estudiamos? Si no existe una verdad objetiva, entonces ¿para qué pensamos? Si simplemente depende del contexto, de la cultura o de la sociedad, pues creamos lo que dice la sociedad, la cultura. ¿Y para qué discutir? ¿Para qué debatir? ¿Para qué la dialéctica entonces? Pierde todo sentido cualquier esfuerzo de pensamiento. Por otro lado, hay dos más. El pragmatismo. Dios existe siempre y cuando sea útil para ti. Si a ti te sirve eso de creer en Dios, pues cree en Dios. ¿Se han escuchado gente así? Si para ti es útil que Dios exista, pues entonces Dios existe. No importa. Si a ti te sirve orar, pues sigue orando. A mí no me sirve. El pragmático cree en las cosas dependiendo de la utilidad que esas cosas le generen. Pero eso no aplica a Dios. Porque Dios no es utilitario al hombre. Es decir, la existencia de Dios es independiente a la utilidad que esa existencia le dé al hombre. Si bien Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios es bueno. Pero Dios podría no hacer nada de eso y seguiría siendo Dios. Su ser
no depende de nada que nosotros podamos hacer o necesitar. De hecho, el mismo concepto de Dios no puede depender del utilitarismo o de el servicio que ese concepto le sirva al hombre. Es absolutamente independiente al hombre, mis hermanos queridos. Y ahí es cuando llegamos al cuarto concepto, el objetivismo o el objetivo. Dios es la verdad objetiva. No hay verdad fuera de Dios y toda verdad que podemos encontrar debe partir de la naturaleza divina. No solamente existe la verdad, sino que además la verdad es Dios. Y además de eso, cualquier cosa que consideremos verdad tiene que someterse a la naturaleza de Dios, porque si no es acorde a la naturaleza de Dios, entonces no es verdad. ¿Por qué? Pues porque Dios es la verdad. Espero no confundirlos mucho, mis hermanos. Esto se va a poner emocionante, créame. La Biblia es objetivista. La Biblia plantea una verdad única y absoluta en Cristo Jesús. No hay más. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús habla en términos absolutistas. Jesús no habla en términos relativistas ni subjetivistas como muchos pastores hoy en día están hablando. Recuerdo cuando le preguntaron al señor de Leywood, Joel Austin, ¿usted cree que los musulmanes se salvan? Y él contestó, depende. No depende. Es pena, no es que dependa. No, es que uno no sabe su fe. No, perdón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el maestro. O sea, no hay más caminos. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida. No hay muchas. No hay muchos caminos. No todos los caminos conducen a Dios. No, qué pena, señor Joel Austin. Ese es el problema, que hoy las iglesias cristianas se están volviendo subjetivistas, relativistas o pragmáticas. ¿Qué es una iglesia de la prosperidad? Una iglesia pragmática. Dios, mientras te sirva para ser rico, millonario y ser feliz, entonces es Dios. Si no te sirve para eso, entonces ¿qué clase de Dios tienes? No, qué pena. Por eso, nuestra creencia en Dios no puede ser ni subjetiva, ni relativa, ni pragmática. No depende absolutamente de nada. Dios es absolutamente independiente de nosotros y nada en nosotros puede cambiar la naturaleza divina. Dios simplemente es la verdad. No contiene, no conoce, sino que Él es la verdad misma. El Señor Jesucristo es la verdad, una verdad inamovible, incuestionable e indebatible. Él es la verdad. Entonces la verdad en el cristianismo no es un concepto abstracto, es una persona, es Jesucristo mismo. Y toda verdad depende de Él. Agustín de Hipona decía, cree para entender, entiende para creer. Cree. Lo primero es creer. Sé que en el método científico, desde que lo planteó Descartes, en su discurso sobre el método, él plantea el hecho de despojarse absolutamente de todo conocimiento. Descartes dice, para poder llegar al conocimiento tengo que olvidar todo, tomar todo lo que supuestamente sé y dudar. Eso se llama la duda metódica. Voy a dudar de todo lo que supuestamente sé. Lo voy a meter allá, a la basura. Y voy a comenzar a pensar de ceros. Y él comienza a pensar. Si comienzo a pensar de ceros, ¿qué es lo primero que me doy cuenta? Pues que estoy pensando. ¿Qué es lo segundo de lo que me doy cuenta? Que si estoy pensando es porque existo. No soy la imaginación de un demiurgo, de un dios por ahí extraño. No, soy real, existo en algún sentido. De ahí surge la famosísima frase, ¿cierto? Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Como estoy pensando, sé que existo. Pero luego, y eso es algo que generalmente a uno no le enseñan mucho en los colegios, y que Descartes lo va a desarrollar muchísimo más en su libro La Metafísica, y en el capítulo 4 también del discurso sobre el método de Descartes. Él dice, primero me doy cuenta que pienso, luego me doy cuenta que existo, luego me doy cuenta de que si necesito pensar para saber eso, soy imperfecto. Porque si fuera perfecto no estaría pensando estas tonterías. Alguien perfecto no necesita saber si existe o no. Él simplemente es.
Lo que quiere decir que nosotros somos imperfectos, tan imperfectos que ni siquiera sabemos qué somos. Nos toca ponernos a pensar para saber qué somos. Pero al mismo tiempo nuestra imperfección revela que tiene que haber alguien perfecto. Porque es imposible que exista alguien imperfecto si no se puede comparar con alguien perfecto. Lo imperfecto solamente es siempre y cuando se compare con algo que es perfecto. A ver, les voy a poner un ejemplo. Si no hubiesen hombres más guapos que usted sería el más guapo del mundo. ¿Sí o no? Pero llega de repente Chris Hemsworth a su mundo imaginario. Y el tipo resulta un tipo casi de 2 metros, rubio y azul, todo musculoso y simpaticón. Entonces dice, usted se compara con él y dice, yo estoy muy bien, pero honestamente el tipo tiene mejor porte que yo. Entonces solamente comparándose con él, se da cuenta de sus deficiencias. Si nadie existiera por encima de usted, usted no sabría que tiene deficiencias porque simplemente su estado sería un estado pleno y de perfección. La perfección sería eso. Somos imperfectos en el sentido en el que nos comparamos de alguna manera con un ser perfecto. Es que pensar en un ser absolutamente perfecto y perfectísimo es posible, es plausible, aunque no sea plenamente entendible. Y eso quiere decir que la única manera, según Descartes, para conocer cualquier cosa es entender que Dios existe. Mire cómo Descartes, por medio de esa línea de pensamiento, llega a la misma conclusión de Agustín. Cree para entender, pero cree en Dios. Si bien él no está de acuerdo completamente con Agustín, que no lo está, él ha descartado todo su pensamiento, lo ha hecho a un lado para comenzar a pensar de ceros. Al mismo tiempo su pensamiento lo lleva a la primera verdad absoluta y es la existencia de Dios. Dios existe. Y a partir de ahí comienza el desarrollo de toda su epistemología, es decir, de toda su teoría del conocimiento. Es imposible saber algo sin Dios, hermano. Y esto a los cristianos debe llegar a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros nos creemos saber muchas cosas y ser muy inteligentes y muy astutos y muy letrados, pero no es cierto. Conozco tantos pastores que, aunque tienen la verdad en la palabra, cuando salen los científicos diciendo algo contrario a la palabra, intentan es acomodar la palabra a la teoría científica y no al revés. O creo en la palabra o no creo en la palabra. Pero entonces hacen maromas exegéticas, maromas hermenéuticas, para que lo que ellos creen de la Biblia case con lo que la ciencia dice. La ciencia dice el planeta tiene millones de años, la Biblia no. Así que de alguna manera tengo que hacer alguna maniobra, maroma exegética para decir si la Tierra tiene millones de años. Los científicos dicen, hubo dinosaurios y fueron extintos hace miles de millones de años. Tengo que cuadrar eso con la Biblia de alguna manera, de alguna forma. Y así andan todo el tiempo intentando ajustar la Biblia al supuesto conocimiento científico. No podemos estar a favor de eso, en ninguna manera. Ahora, la fe sin razón es ciega y la razón sin fe está muerta. Escuche esto, la fe sin razón es ciega y la razón sin fe está muerta. La fe sin la razón te puede llevar a la superstición y el fanatismo. Nuestra fe, mis hermanos queridos, no es una fe ciega. No, 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 no. Nuestra fe tiene muchas evidencias. La gente suele pensar que la fe es, como decía Kierkegaard, un salto al vacío. Él hablaba del salto de fe. Era un filósofo danés. Salto a la nada. ¿Sí? No, la fe no es eso. Qué pena. Y eso que Kierkegaard era filósofo y teólogo protestante.
No, la fe no es un salto a la nada, no es un salto al vacío. La fe bíblica se fundamenta en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento no está en la nada, está lleno de argumentos. Mire, toda la Biblia nos plantea siempre la misma lógica. Para todo se necesitan dos testigos. Usted necesita tener dos testigos para todo. Es más, cuando Jesús vino, Él reclamó para sí mismo dos testigos. El Padre da testimonio de mí, dijo, y las Escrituras dan testimonio de mí. Tenía dos testigos. No es crean en mí porque yo digo que crean en mí. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, crean en mí por lo que ven que el Padre ha hablado y ha hecho en mi vida. Y crean en mí por lo que las Escrituras hablan de mí. Hay un fundamento. No es una fe ciega. Ese es el grave problema de muchas de estas sectas. Tienen fe ciega en sus líderes, en sus pastores, en las personas que los guían. No se cuestionan nada, les creen absolutamente todo. Acá hay muchas personas que ven estas prédicas conmigo que no están de acuerdo conmigo en muchas cosas. Está bien. No por eso vamos a pelear o vamos a considerar que no somos hermanos en la fe. En ninguna manera. Somos hermanos en la fe. Nos amamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos respetamos como hermanos. No hay problema. No tenemos por qué pelearnos por posturas secundarias o terciarias. Pero yo tampoco le estoy pidiendo a nadie que me crea porque soy yo el que dice las cosas. Como es Edgar Escobar, entonces créame. No, 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 no. Eso es ser fanático. Eso es ser supersticioso. Todo lo que yo predique, confírmelo con la palabra de Dios. Confírmelo con las Escrituras. Como los nobles de Berea. Pablo hablaba y ellos confrontaban lo que Pablo estaba diciendo con la Escritura para ver si Pablo tenía razón o no, siendo Pablo, habiendo hecho milagros, señales, prodigios, en confirmación de su llamado. Y aún así, aún de esa manera, ellos confirmaban con las Escrituras. No tengo una fe ciega. Su fe no está en la nada. Su fe se fundamenta en lo que la Escritura ha dicho y en el cumplimiento profético de cada una de sus palabras. Por otro lado, la razón sin fe puede llegar a la apatía y el escepticismo. Aquellos que se limitan simplemente a razonar todo, que quieren a todo darle una explicación científica incluida la Biblia, muchos de ellos de las ciencias bíblicas, a quienes respeto mucho porque hay cosas valiosas que se pueden extraer de las ciencias bíblicas, pero creo que han llegado a este punto. Una fe, o más bien una razón sin fe, donde a todo quieren darle una explicación científica y quieren dudar absolutamente de todo lo que la Biblia dice. Por eso hay tanto teólogo ateo. Por eso tanto cristiano que se mete a estudiar las Escrituras sin la guía del Espíritu Santo termina siendo escéptico. Porque esto no es solamente de conocimiento, no es meramente un conocimiento intelectual, sino es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios para poder entender quién es Dios y cómo actúa Dios en nuestra vida. No es solamente demostrar que yo sé mucho y sacar grandes argumentos. A mí no me quieren los hermanos, no todos, pero algunos hermanos pentecostales, porque pongo en duda sus experiencias, trayendo el conocimiento de la palabra y confrontándolas con ese conocimiento. Pero no me quieren tampoco algunos hermanos reformados, porque pongo en duda su conocimiento, poniéndolo al frente de la revelación especial del Espíritu Santo por medio de la palabra. Sí, hermano, tristemente conozco muchos hermanos, queridos reformados, están secos, están muertos. Han hecho a un lado al Espíritu Santo de Dios, creyendo que es solamente por medio de su habilidad y su capacidad que pueden entender las Escrituras, cuando no se trata de eso. Se trata de la luz que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu para entender lo que la palabra dice. Eso se llama iluminación. Iluminación. Entonces, tanto fe como razón
son necesarias para el conocimiento verdadero. Sin fe y razón no podemos conocer nada de nada. No solamente estoy hablando del conocimiento bíblico, estoy hablando de nada, ni conocimiento social, ni conocimiento matemático siquiera. Nada de nada puede conocerlo si no tiene fe y razón. Y vamos a ir desarrollando eso poco a poco. Ya vamos a ver por qué. Ahora, en cuanto a la revelación, hay una primera forma de revelación que se conoce como revelación general. El Señor se ha revelado a todos y cada uno de los seres de este planeta. Todos. Eso se conoce como revelación general. Por medio de la lógica podemos llegar a la conclusión de que hay un creador. Mire, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, cuando usted ve los cielos, la creación, el firmamento, el universo, todo nos está hablando de Dios, nos está contando la gloria de Dios, nos está anunciando la obra de sus manos. No necesitamos la Biblia para saber que Dios existe, porque la Biblia lo da por hecho. Con el solo hecho de mirarnos en un espejo, con el solo hecho de mirar lo que está alrededor nuestro, cómo funciona el universo, y ya vamos a intentar demostrar eso, sabemos que Dios es. Sabemos que Dios es. Porque todo el universo nos habla de Él, nos habla de su gloria, nos anuncia a nuestro Dios. Todo lo que respira alaba al Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que la revelación general tiene que ver con cómo Dios se manifiesta por medio de la naturaleza, de las leyes de la física, de las leyes del universo, y nos demuestra que Él es. Y lo único que tenemos que hacer es pensar un poquito en eso y darnos cuenta lo pequeños que somos, lo imposible que es para nosotros darle una explicación a todo esto que existe, y eso nos lleva inevitablemente a saber que Dios es. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo vemos lo invisible de Dios? ¿Lo podemos ver? Sí. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo en Romanos 1 que ninguno, ni judíos ni gentiles, tenemos excusa delante de Él. Todos somos responsables por una simple razón. Aunque no podemos ver físicamente a Dios, supuestamente, al ver la creación de Dios, es evidente que Dios existe. Las virtudes, los atributos de Dios, su eterno poder, su deidad, se hace visible por medio de las cosas hechas, de las cosas creadas por Él. Cuando vemos su creación, comprendemos algo de su naturaleza. Cuando usted ve una obra de arte, hay un fragmento del pensamiento del artista plasmado en esa obra. Y de alguna forma usted comienza a conocer un poquito de ese artista. Lo mismo pasa con la música, con cualquier otro arte. Mis hermanos queridos, el universo es una obra de arte maravillosa, hermosa, sumamente detallada, que nos incluye a nosotros. Nosotros somos parte de este universo. Y no hay un solo átomo en este universo que no glorifique a Dios. No hay un solo átomo en este universo cuya existencia no sirva para darle la gloria a Dios. Así sean los átomos de aquel que es enemigo de Dios, aquel pecador, aún así, por el mero hecho de existir, está glorificando a Dios sin darse cuenta, aunque racionalmente no lo hace. Su existencia demuestra la existencia de Dios y en ese sentido glorifica al Señor. No hay nada en este universo que no esté hablando de que Él es. Absolutamente nada.
Por eso todos somos inexcusables. Nadie podrá en el día del juicio llegar a decir, Señor, pero es que a mí nadie me predicó. Señor, pero es que, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada. Aun cuando no tenemos la capacidad de ser salvos por medio de la revelación general, sí podemos entender que Él es real y entonces buscar la revelación especial. Cuando el Señor hace la obra en nuestro corazón para que así sea. Eso lo hablaremos después. El caso es, mis hermanos queridos, que esta palabra nos enseña que no tenemos excusa alguna. Por eso es que hay argumentos lógicos a favor de la existencia de Dios. Miremos algunos rápidamente. Hay algunos argumentos. Argumento número 1, el argumento cosmológico o de la causalidad se le llama también. Lo plantearon hombres como Aristóteles, Plotino, Avicena, Maimónides, Aquino o William Lane Craig. ¿Sí? Aquí vemos un gráfico que voy a tenerlo que quitar muy pronto porque me oscurece a mí. Este es el gráfico de la expansión del universo, ¿cierto? El universo está aquí, pero tuvo que tener un origen. ¿Qué originó el universo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la causa del universo? ¿Qué causó al universo? Todo lo que está en el universo tiene una causa. Eso es una ley inviolable. Todo en el universo tiene una causa. Lo que me causó a mí fueron mis papás. Y a mis papás los papás de ellos. Y así, pero no puedo ir infinitamente hasta el pasado. Tiene que haber una primera causa, sin causa, que haya causado todo lo que existe. De eso depende el argumento cosmológico o argumento de la causalidad. Debe haber una primera causa, sin causa, que haya causado todo lo que existe. Entonces, la primera premisa, conocida como premisa mayor, esto es un silogismo, es decir, una manera de organizar el pensamiento de forma lógica e inevitable. La primera premisa es, todo comienza a existir, tiene una causa. Primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segundo, el universo comenzó a existir, ¿sí o no? El universo existe. Y si existe, comenzó a existir en algún momento. Y tercero, por lo tanto, el universo tiene una causa. Pero la causa del universo no puede ser el mismo. Eso rompe las reglas de la lógica y de la razón. Yo no puedo ser mi propio causante. ¿Cómo va a ser yo el que me cause a mí mismo? Comenzando porque el universo no tiene conciencia. El universo no puede decir voy a causarme. Y porque nada puede causarse a sí mismo ya que no existe en el momento en el que necesita ser causado. ¿Sí me entendieron? Yo no existía antes de ser causado. Por eso no puedo ser causa de mí mismo. El universo no existía antes de ser causado. Por eso el universo no puede ser causa de sí mismo. Necesita un agente externo, fuera de él, fuera del tiempo, fuera del espacio, que lo haya creado. Eso es lo que dice esta teoría o este argumento. Alexander Friedman y el sacerdote Georges Lemaitre descubrieron y afirmaron una cosa que se llama la teoría inflacionaria. Yo sé que la mayoría de los cristianos detestan la teoría del Big Bang porque lo asocian inmediatamente con la teoría de la evolución. Y aunque se puede asociar, no necesariamente está asociado. La teoría del Big Bang fue propuesta por un sacerdote. Parte del hecho de que antes del Big Bang no había nada. Y de la nada salió todo. ¿Pero qué es la nada? Nada. ¿Y cómo de nada puede salir todo? No tiene el más mínimo sentido. La nada no existe. Porque ¿qué es? Nada. Pero estamos hablando de ella, debe ser algo. Pues sí es algo, ¿qué es? Pues nada. Ay, hermano, póngase serio. La nada no es, pero del no es no puede salir el ser. Así que tiene que existir un ser siempre. La nada no existe. Lo que existe es Dios. Lo que es Dios. Dios es. El ser en sí, el ser para sí, en sí mismo. Externo al tiempo, externo al espacio.
diferente al universo. Por eso es santo, distinto al universo, pero creador del universo. Y la teoría del Big Bang lo que nos dice es eso. Hubo un momento en que no había nada y comenzó a haber algo, es decir, tuvo que tener un inicio. Y si tuvo que tener un inicio, tuvo que haber algo que lo comenzara. ¿Y qué es ese algo que lo comenzó? Pues ahí es donde cabe el concepto de Dios. El famosísimo científico, escritor de historia del tiempo, ¿sí? En este momento se me va su nombre de la mente, Stephen Hawking. Stephen Hawking, en medio de un experimento con el acelerador de hadrones, allá en Suiza, cuando solo había uno en Suiza, descubrieron que surgió una partícula que antes no estaba. Y él dijo, acaban de demostrar que no se necesita a Dios para que exista el universo, porque esa partícula no estaba ahí. Y ahora ya está. De la nada salió algo, de la nada sí puede salir algo. Y según cuenta el mito, porque no estoy seguro de esto, pero según cuenta, más allá de si fue así o no fue así, la lógica es real. Según cuenta el mito, fue un joven estudiante quien lo contradijo y le dijo, es todo lo contrario. Lo que hemos demostrado, o lo que han demostrado los científicos, es que se necesita alguien que haya pensado, haya diseñado, haya hecho el acelerador, lo haya puesto a funcionar, le haya dado energía para que esto aparezca. De lo contrario, no aparecería. Hubo una inteligencia detrás de que esa partícula apareciera. Entonces se necesita una inteligencia detrás de la existencia. Más allá de que yo tampoco creo en la realidad de un Big Bang, no creo. Porque el Big Bang no es una gran explosión como algunos lo llaman, eso es una mala interpretación. Es una teoría inflacionaria, es decir, el Big Bang no ha terminado. Se supone que el universo se está expandiendo. Si bien hubo una singularidad, un momento en donde eso se dio muy rápido de un momento a otro, ¿sí? No ha parado. Ha seguido expandiéndose y extendiéndose, según la teoría de ellos. Yo creo que no hace falta esa teoría y creo que no está en la Biblia, por lo tanto no necesito creerla. Pero lo que sí me lleva a entender es que definitivamente el universo tuvo que tener un origen. No ha estado siempre ahí. Hubble confirmó lo que Lemaitre había dicho cuando se dio cuenta que las galaxias iban hacia el rojo. Eso quiere decir que todas las galaxias se están alejando unas de otras. Parece ser que todas las galaxias se alejan de nosotros, como si estuviéramos en el centro del universo, cosa que generalmente no es verdad. Así que lo más posible es que el universo sea una especie de globo en tercera dimensión. Sería la única manera de explicar por qué todas las galaxias parecen estarse alejando de nosotros cada vez más rápido, lo que es muy curioso. No más lento, más rápido. Ahora, Bort, Good y Vilenkin afirman que un universo estático es física y filosóficamente imposible. Es decir, un universo que siempre haya estado ahí sería un universo que nunca cambia. Y tenemos evidencias empíricas de que el universo está cambiando todo el tiempo. Así que este universo no puede ser un universo estático, no puede ser un universo que ha existido desde la eternidad pasada, eso no tiene lógica alguna. ¿Y por qué no tiene lógica? Lo demuestro con este gráfico. Si el universo fuese eterno, tuviese un pasado eterno, nunca llegaríamos al presente. Nunca. ¿Por qué? Porque como el pasado es eterno, nunca alcanzaríamos a llegar a una hora. Nunca. Porque el pasado es eterno. No sé si me alcanzo a entender. Así que no llegaríamos ni siquiera al presente, mucho menos al futuro. No es posible. Éxodo capítulo 3, verso 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El hecho de que Dios se manifiesta a Moisés como el yo soy, nos está ya hablando de un tiempo verbal en el cual Dios se encuentra. Dios es el eterno presente. Dios es, no es que Dios era o Dios será, sino Dios es. Para Dios el ayer y el mañana son ahora. Es en el mismo momento porque está por encima del tiempo y del espacio. Dios simplemente es. Dios es eterno presente.
Pero nosotros no estamos en el presente. Para nosotros, o nosotros más bien vivimos en un presente continuo. Nosotros solamente recordamos el pasado y nos proyectamos al futuro. Lo que acabo de decir ya pasó. Y cuando dije que ya pasó, ya pasó. El tiempo es un flujo que corre, es un río que es llevado, que se escurre por entre nuestros dedos. Solamente tenemos la remembranza del pasado y la proyección hacia el futuro, pero el presente no existe para nosotros. Dios es al contrario. Dios habita en un eterno presente. Él simplemente es, siempre es. Yo soy, le dijo a Moisés. Jesús repitió esa frase 7 veces. Yo soy, dice el Señor. Él es el eterno presente. Él no necesita tiempo, por eso no necesitó un papá. ¿Quién fue entonces el papá de Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie, que no tiene tiempo, o por lo menos su tiempo es diferente al nuestro. No está sometido a nuestras reglas temporales. Por eso es un eterno presente. Por eso no necesitó un momento ni un lugar donde nacer o donde ser creado, porque antes de él, más bien antes del universo, no había ni tiempo ni espacio. Todo era un simple presente. Por eso es que es imposible, mis hermanos queridos, que el tiempo sea infinito hacia el pasado, porque algo infinito nunca termina. Nunca habríamos llegado al presente. Hay otro argumento que se conoce como argumento teleológico del diseño inteligente. Este argumento, mis hermanos queridos, fue planteado por Aristóteles, Tomás de Aquino, William Paley y David Hume, entre otros, ¿sí? Dice básicamente así: todo tiene un orden, todo, todo tiene un orden, es inevitable, hay un orden en el universo, pero todo va del orden al desorden. Esa es la segunda ley de la termodinámica, conocida como la ley de la entropía. Todo va del orden al desorden. Yo cuando era bebé estaba más organizado, mis células, mis moléculas, mis átomos estaban más bonitos, más funcionales y mejor organizados. A medida que va pasando el tiempo, me voy deteriorando, me voy desorganizando. Usted no puede pretender dejar una habitación desordenada, llegar miles de años después esperando que ella solita se haya organizado. Eso es ridículo. Las cosas van del orden al desorden y no al revés. No van del desorden al orden, a menos de que haya un agente que organice. ¿Me entiende? Se necesita que yo entre a la habitación y la ordene para que se vea ordenada, pues sola no se va a organizar. Necesita un agente externo que dé orden al desorden. El universo tiene un orden, por lo tanto, debió existir un agente externo que lo organizara. Ahora, el grado de desorden o caos en el universo se incrementa continuamente. Cada vez hay más desorden. ¿Y por qué ello? Porque el universo mismo fue afectado por el pecado del hombre. El hombre pecó y es afectado el universo completo, así que el universo va del orden al desorden. Esto nos lo demuestra también las constantes universales. De hecho, lo que dicen en este argumento teleológico, el argumento del orden, sobre todo Plantinga, lo especializó mucho más, y él ya habla de algo que se llama el ajuste fino. Él y otros científicos hablan del ajuste fino. El universo tiene tal grado de ajuste que una sola de las variantes universales, de las constantes universales, si una sola cambia o falla, ya no funciona. Disculpen, tuve un pequeño inconveniente. Parece que ya todo se solucionó. Estamos entonces hablando de esa revelación, la revelación general. Y estamos hablando de las constantes universales. Hay una serie de cifras, de números que son invariables, que no pueden cambiar, simplemente no pueden cambiar. Por ejemplo, la constante gravitacional. Usted cambia una sola cifra de la constante y no existiría el universo. La tasa de expansión del universo. Cambia un solo cero de esa tasa y no habría vida ni universo. Cambia la distribución de la energía del universo y no existe universo. Es decir, la existencia del universo pende de un hilo. Literalmente. Algunos científicos exponen que es más posible que no exista un universo a que exista. Tiene más lógica que no existiera nada. El problema es que aquí estamos. Aquí estamos. Y pensar que fue por el azar y por los miles de años resulta siendo algo
claramente bastante inocente para algunos. Ahora, solamente hay 3 opciones plausibles para Craig. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad. ¿Por qué hay un universo en vez de no haber nada? ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? ¿Es porque es necesario que exista algo? Evidentemente no. No hay ninguna necesidad de que exista el universo. No hay un por qué o para qué aparente a menos de que exista Dios. Por eso esa primera no tiene ningún sentido. No es necesario que exista un universo absolutamente equilibrado como el universo en el cual estamos nosotros. En segundo lugar, ese universo en el que estamos es un universo que permite la vida. ¿Sí? Que exista un universo ya es difícil. Ahora es mucho más difícil que exista un universo que permita la vida, y este universo en el cual usted y yo estamos permite la vida. En segunda instancia, podríamos hablar del azar. Y es así como la mayoría de los amigos ateos solucionan el asunto. El azar y los millones de años. Tenemos un universo absolutamente equilibrado, improbable, gracias a los millones y millones y millones de años, y el azar. El azar y los millones de años. Esa es la solución al problema. Las posibilidades implicadas para que eso sea así, para que solamente gracias al azar y los millones de años exista el universo, son ridículamente altas. Eso no se puede solucionar simplemente con el azar y los millones de años. Piensen algo. Si usted pone un grupo de primates a escribir en ordenadores al azar durante miles y miles de años, ¿será que después de miles y miles de años usted obtendrá el Quijote de la Mancha? No, pueden estar una eternidad ahí, y si bien pueden sacar palabras o hasta frases, no van a sacar el Quijote de la Mancha. Cualquier persona que lea el Quijote de la Mancha sabe que no fue producto del azar y los millones de años, sino que alguien lo pensó. Piénselo de esta manera. Si usted toma un trapo y lo mete en una lavadora con muchos tipos diferentes de pintura y lo pone ahí, lo que dé vuelta con esa pintura y espera miles de millones de años, ¿saldrá la Mona Lisa? Claro que no. ¿Por qué? Porque no importa el azar o los millones de años. Si hay un orden, hay alguien que organizó. Si usted ve la Mona Lisa, sabe que hay alguien que la pensó, en este caso Da Vinci. Y el universo en el cual vivimos es mucho más especializado, complejo, maravilloso y perfecto que la Mona Lisa o que el Quijote de la Mancha. Y eso lo saben los científicos. Por eso algunos propusieron la teoría de los multiversos. Hay muchos multiversos, unos fracasan, ¿sí? Otros son exitosos, y entonces nosotros estamos afortunadamente en uno que fue exitoso, porque si no hubiera sido exitoso no existiríamos. Así que, pero el solo hecho de que existan multiversos ya requiere una gran cantidad de ajuste fino. Es decir, eso no resuelve nada. ¿De dónde salen los multiversos? ¿Una gran máquina que hace multiversos? ¿Que hace universos? Esa máquina requeriría mucho ajuste fino. Y es más fácil para muchos científicos creer en que hay multiversos o hay universos paralelos al nuestro a creer que hay un Dios que lo creó todo. ¿Le parece a usted eso más plausible? ¿Qué pruebas hay de multiversos? ¿Cuáles son las pruebas? Ninguna. ¿Hay conclusiones lógicas, racionales, teorías? Sí. Tan plausibles como la existencia de Dios. Así que eso no nos garantiza absolutamente nada. La última opción, según Craig, es el diseño. Definitivamente el universo debió haber sido diseñado por alguien. Alguien lo pensó, alguien lo planeó, como la Mona Lisa o el Quijote de la Mancha. El problema es que no sea plausible la existencia de Dios. Es decir, el problema al fin del día no es que no sea lógico o racional pensar en un ser todopoderoso, creador, atemporal, espacial o sin espacio, o por fuera de nuestro espacio. El problema no es pensar en un ser así. El problema no es que sea plausible que Dios exista. El problema es que a los seres humanos no les conviene que Dios exista.
Porque si Dios es, más que existir, si Dios es, entonces nosotros somos responsables. Entonces nosotros tenemos que dar cuentas. Entonces nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos y eso es lo que el ser humano no quiere. El ser humano es un ser egoísta que quiere gobernarse a sí mismo, que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer y eso parte precisamente del hecho de que si hay un Dios, hay alguien a quien darle cuentas. Y eso al ser humano no le gusta. Hay otro argumento que se llama el argumento ontológico. Este argumento, mis hermanos queridos, lo propuso en primer lugar Anselmo de Canterbury, también Norman Malcolm, y en el último tiempo lo ha especializado, o se ha especializado en este argumento, el filósofo Alvin Plantinga. ¿Cuál es la primera premisa de este argumento? Dios es concebible como el ser más grande posible, ¿sí o no? Dios es el ser más grande posible. O sea, si pensamos, el solo hecho de pensar en Dios, tenemos que pensar en el ser más grande que pueda existir. Segunda premisa, si Dios existe en la mente, entonces existe en la realidad. ¿Por qué? Porque si es un Dios absolutamente perfecto y lo más grande posible, no sería perfecto y lo más grande posible si no existiera. Y en tercer lugar, en conclusión, Dios entonces es real. Dios existe. Así pintado, pareciera muy elemental y dijéramos, no, pues si pienso en Dios, Dios existe. Valiente gracia. Eso no es un argumento. Sí, digamos que visto de una manera tan simple podría ser fácilmente refutable y de hecho lo han hecho durante muchos años. Por eso Plantinga profundizó mucho más este asunto. Si es posible que en algún mundo posible exista un ser máximamente grandioso, al ser máximamente grandioso existiría en todos los mundos posibles. Plantinga lo completa, lo profundiza el argumento ontológico. Es decir, digamos que es plausible que exista Dios en algún universo posible, ¿sí o no? Bueno, sí, todos los filósofos estarían de acuerdo, sería posible, existe la posibilidad de que Dios exista. Si existe esa posibilidad en un universo posible, entonces tiene que existir, porque si existe la posibilidad y es un ser absolutamente grandioso, perfectísimo, todopoderoso, pues tiene que existir en nuestro universo real. Tiene que existir en nuestro universo real. Y solamente se aplicaría esto para Dios. No se puede aplicar absolutamente a nada más. Yo no puedo, como dice precisamente en sus videos el Dr. Craig, yo no puedo aplicarlo a una pizza. Porque no existe una pizza máximamente grandiosa. Siempre puede ponerle un champiñón más, un poquito más de queso. Siempre necesita algo más, pero Dios no necesita nada más. Es máximamente grandioso. No hay nada más grandioso que Él. Cualquier cosa máximamente grandiosa no sería una cosa, sería un ser. Sería pensante, si no, no sería máximamente grandioso. Y tendría que existir, si no, no lo sería. Si bien esto no nos comprueba a Dios, por lo menos lleva a los ateos a una obligación, a la obligación de comprobar que el concepto de Dios es imposible en todos los mundos posibles. Que no es plausible en ningún universo posible que podamos pensar o imaginar que existe un ser como Dios. Así que bajo esa premisa, los ateos sí tienen que comprobar que Dios no existe. Generalmente uno cuando habla con un ateo, el ateo le dice, usted es el que tiene que comprobarme que Dios existe. Yo no tengo por qué comprobar un negativo. Si Dios no existe, yo no tengo por qué comprobárselo. No, señores, porque estamos hablando de un ser máximamente perfecto. Que si es posible en un solo universo, entonces es posible en todos los universos y es real en el presente. Por lo tanto, no es un negativo y los ateos sí tienen que comprobar que Dios no existe. Y ahí nos metemos en un problema gravísimo. ¿Pueden los ateos comprobar que Dios no existe? Difícil. Entonces Plantinga resume esto de la siguiente manera. El silogismo de Alvin Plantinga es posible que un ser máximamente grandioso exista, ¿cierto? Una pizza máximamente grandiosa no. No puede existir nada más máximamente grandioso que Dios. Bajo esa premisa, Dios tiene que existir. Otro argumento es el argumento de la contingencia. Cuarto argumento, la contingencia. ¿Qué quiere decir? El argumento de la contingencia, y lo estoy resumiendo aquí, todos los argumentos, podría profundizarlos mucho más, pero no tengo tiempo y tampoco es el propósito de esta serie simplemente limitarnos a esto. Tomás de Aquino, Leibniz, entre otros, plantearon esto.
¿sí? Y todo parte de una pregunta. ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? ¿Por qué existe el universo? Bueno, ellos dicen, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ¿cierto? Todo surge de algún lado. Si el universo tiene una explicación, esa explicación tiene que ser Dios. El universo existe. Por lo tanto, Dios existe. ¿Muy sencillo o muy complicado? No sé, dígamelo usted. Escríbalo ahí en la caja de comentarios. O sea, todos los seres en este universo existen por algo. Algo les dio origen. Pero Dios tuvo que haber sido el creador del universo. El universo no necesariamente tiene que existir, pero existe. Y si existe, es por algo. Y ese algo que es capaz de crearlo, pues tiene que ser Dios. Y es cuando le preguntan a uno, ¿y no necesita dar una explicación de Dios? No, porque Dios es un ser no contingente. Es decir, las cosas contingentes son las que no se necesitan o no es necesario que existan. Yo soy contingente. Puedo existir o no y el mundo seguirá igual. No habrán grandes cambios. ¿Sí? Soy un ser contingente. Pero un ser no contingente, por su propia naturaleza, existe. Por su naturaleza. Si no existieran los seres humanos, ¿existirían los números? Si no existieran los seres humanos, ¿existirían las matemáticas? Claro que sí, porque es un concepto abstracto. No necesitan de nosotros para existir. Por su propia naturaleza existen. Lo mismo pasa con Dios. Por su naturaleza no contingente. Por su naturaleza, al ser un ser absolutamente necesario para la existencia, entonces existe. Todo lo contingente surge de algo no contingente. El universo entero es contingente, podría no existir. Así que tuvo que haber surgido de algo no contingente, de algo que por su naturaleza necesariamente tiene que existir o ser. Si el universo entonces tiene una causa, esta causa debe tener las siguientes características. Atención. ¿Cuáles deben ser? Debe ser un ser no causado. Porque si fue causado por otra cosa, pues Dios es lo que lo causó a él. Un ser no causado. Debe ser necesariamente existente, o sea, no contingente. Debe existir por su propia naturaleza. Número 3, no puede ser físico, porque lo físico está aquí, en el universo, y él está por sobre el universo. En cuarto lugar, debe ser eterno, porque no puede tener tiempo, no debe estar limitado al tiempo, y eso le da la virtud de la eternidad. En quinto lugar, debe ser consciente, porque si no, ¿cómo creó todo lo que existe? Debe haber una conciencia en ese ser. Y por último, debe ser infinitamente poderoso, porque creó todo lo que existe. Esa es una descripción de Dios. Por lógica se llega a la conclusión de que necesita existir un ser así. Porque nosotros no somos necesarios en este universo. Ni siquiera el universo mismo es necesario. Así que tiene que existir un solo ser que sea necesario y cumple con todas estas características. Es el Dios de la Biblia, evidentemente. No es el Dios del hinduismo, perdón. No es el Dios del Islam. No es el Dios por allá de las religiones africanas o las animistas americanas. No, esta descripción, mi hermano querido, solamente es compatible con el Dios de la Biblia. Él es el único Dios verdadero. Vamos al argumento moral, vamos terminando. Argumento moral. Lo propuso Emmanuel Kant. Todo parte de esta idea. ¿Puede ser bueno sin Dios? ¿Puede ser bueno sin Dios? Y algún ateo dirá, claro que sí. Yo soy ateo y soy bueno, ayudo a las viejitas a pasar la calle, soy bueno. Pero la pregunta no es si puede hacer algo bueno sin Dios. O más bien si puede ser bueno sin creer en Dios. No, la pregunta es, ¿puede ser bueno sin Dios? Porque sin creer en Dios puedo hacer actos parcialmente buenos, claro que sí. Pero sin Dios podría haber bondad. Si Dios no existe, ¿quién dice que es bueno y que es malo? Si la moral, la ética, la bondad y la maldad es definida por el ser humano,
¿Qué criterio tomamos como evaluación para saber qué es lo bueno y lo malo? Si es subjetivo, cualquier punto de vista sería válido, tendría que ser respetado. Sin embargo, hay valores objetivos en cada parte del mundo, en todas las culturas, en toda la historia. Ha sido malo robar a alguien, quitarle sus ganancias a otro. Eso es objetivamente así. Cuando alguien le roba a otro es una injusticia y todas las culturas y todo ser humano así lo decide, porque es una verdad objetiva de bondad y maldad. Pero no fuimos nosotros los que determinamos eso. Que para algunos no tiene nada de malo, para los ladrones no tiene nada de malo, por eso lo hacen. Así que no puede estar dentro del criterio humano, porque ningún criterio estaría sobre el otro. Tiene que haber un ser por encima de nosotros que haya puesto las leyes del universo y que él mismo ni siquiera esté sometido a sus leyes, que sea su naturaleza la que dicte esas leyes. Si Dios no existe, los valores morales y objetivos no existen. Es así de sencillo. Los valores morales y objetivos sí existen y lo sabemos todos. En cualquier parte del mundo está mal la pedofilia, está mal. Es algo terrible. Esto no depende del punto de vista de fulano o del de aquí o del de allá. No, simplemente es malvado, es algo malo. Es un valor moral objetivo. Por lo tanto, Dios existe. En eso se resume. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales y objetivos sí existen. Por lo tanto, Dios tiene que existir. Voy a leer a C.S. Lewis, que argumentó alrededor de eso. Entonces, Dios por su propia naturaleza define el bien y el mal. En un mundo sin Dios no hay bien ni mal. Piense, en un universo donde no existe el planeta Tierra, ¿dónde es arriba y dónde es abajo? ¿Dónde es el norte y dónde es el sur? Sin un punto de referencia, no sabríamos dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es el norte, dónde es el sur. Si la Tierra no existiera, estaríamos flotando en el espacio, da igual. Que no hay un punto de referencia. Eso es lo que pasa con los valores. Sin un punto de referencia con quien compararnos, no hay cosa buena o cosa mala. Todo da igual. Es lo que dice Kant. No me lo inventé yo. En un mundo sin Dios no habría mal. Todo resultaría siendo relativo, subjetivo. Pero no fue Kant el primero en hablar de esto. Sócrates, en el diálogo de Platón, en medio de la charla, surge la pregunta de Eufitrón, o Eutrifón, más bien, Eutrifón. ¿Qué le pregunta? ¿Es algo bueno porque Dios lo desea? ¿O Dios desea las cosas porque son buenas? ¿Algo es bueno porque Dios desea ese algo? ¿O Dios desea algo porque ese algo en su naturaleza es bueno? Ninguna de las dos. La respuesta es ninguna de las dos. Dios desea algo porque Él es bueno. No porque el objeto sea bueno, ni el objeto se vuelve bueno porque Él lo desea. No, es Él, porque Él es la bondad misma. Así que las cosas son buenas y malas con referencia a Él. Él es el marco de referencia. Por eso es que todos somos malvados, porque cuando nos comparamos con Cristo, no somos ni siquiera medianamente medibles. Él está por sobre nosotros. No es simplemente que Dios tenga bondad. Él es la bondad. Por eso las acciones morales del hombre deben adecuarse a la naturaleza de Dios. Para que un acto sea verdaderamente bueno, debe ser sin esperar nada a cambio, debe ser siempre para la gloria de Dios y debe someterse al pensamiento y la voluntad divina. Si no, el acto no es bueno. Por eso los ateos hacen actos parcialmente buenos, pero no naturalmente buenos, ya que no necesariamente corresponden a la naturaleza de Dios. Y corresponder a la naturaleza de Dios implica corresponder a todas sus virtudes y atributos, a su santidad, a su amor, a su bondad, a su misericordia, a su piedad, a su carácter, a su gracia. Por eso existen tres grupos. Teístas son los que dicen no creer en Dios. Agnósticos, las personas que creen que es imposible conocer la existencia o no de Dios. Y los ateos, los que tienen fe en que Dios no existe. Teístas son aquellos que creen en Dios, agnósticos no saben, no responden, y ateos
son los que tienen fe en que Dios no existe. Y aquí es donde vamos a algo bien interesante. El ateo es aquel que tiene fe en que Dios no existe. Eso lo dijo Alfred Jules ayer, el padre del positivismo lógico. Lo que quiere decir que los ateos son los que no existen, no Dios. Porque si tiene fe en que Dios no existe, ya que no puede comprobar que no exista y ya demostramos que debe comprobar que no existe, entonces el ateo tiene fe en sí mismo, en su propia lógica, en su propia razón, en su propio raciocinio, pero no es ateo. Su Dios es más pequeño que el nuestro, así de sencillo. Es más chiquito que el nuestro. El señor Heinrich Böll decía, me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Tal vez los ateos hablan más de Dios que los cristianos, tristemente. Eso decía Böll. C.S. Lewis decía, los ateos expresan su rabia contra Dios porque en su opinión no existe. C.S. Lewis lo reduce a un asunto de punto de vista o de opinión. Pero terminamos con lo que dice la Biblia, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Hacen obras abominables. En términos bíblicos, ser necio no es ser tonto o de poca luz o ser poco inteligente. No, ser necio es ser inmoral. ¿Quiénes son los que dicen que Dios no existe? Los que quieren vivir en su pecado. El asunto no es un asunto filosófico. Eso es una mentira. No es un asunto de argumentos. No, eso es otra mentira. No importa cuántos argumentos usted esgrima o yo esgrima. Yo no puedo comprobar sin lugar a duda racionalmente la existencia de Dios. Como un ateo no puede comprobar sin lugar a dudas racionalmente su no existencia. Ninguna de las dos cosas es posible. Así que no es un asunto de dialéctica, de filosofía o de pensamiento. Es un asunto de moral. Todo radica en, ¿quieren ser gobernados? ¿Quieren gobernarse a sí mismos? ¿Desde dónde parte todo esto? Cuando hay personas que dicen que Dios no existe, que niegan su existencia, que niegan su ser, porque realmente gobierna el pecado en sus corazones, porque quieren llevar su vida como les viene en gana y no darle la cuenta absolutamente a nadie. No quieren darle cuentas a nadie. ¿Son sabios en su propia opinión? ¿Son justos en su propia opinión? Su ego es tan grande que no les permite ver que no tienen argumentos suficientes como para decir que Dios no es. Colocan su fe en ellos mismos, en su propia razón, en uno que otro científico o filósofo. Nuestra fe no está puesta en ningún hombre. Nuestra fe no está puesta en nosotros mismos porque nada sabemos y nada somos. Si bien nuestra fe no es ciega, nuestra fe está puesta en Jesús, en su palabra, en su obra. Hace años, dando una clase de filosofía, un muchacho me dijo, profe, ¿y por qué no simplemente Dios baja y dice, aquí estoy, soy Dios, crean en mí y ya? Y yo le contesté, efectivamente eso fue lo que hizo. Bajó, dijo, aquí estoy, soy Dios, lo comprobó con milagros, señales, prodigios, paró el mar, alimentó multitudes, sanó otras multitudes, levantó muertos y resucitó. Y aún estábamos pensando, ¿existirá Dios? Para el que no quiere creer, no importa cuánta evidencia usted saque, no va a creer, porque simplemente no quiere, no puede. Porque la única manera de que alguien crea en el Señor es por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y esa obra solamente se realiza al escuchar la palabra de Dios. De ahí la importancia de que usted y yo prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra, anunciemos las buenas noticias de salvación. De ahí la prioridad de no quedarnos callados. Oremos. Amado Señor, te damos toda la gloria, honra y alabanza a ti. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por este nuevo ciclo. Aquí terminamos esta primera parte de la revelación general. Pasaremos a la revelación especial, Señor. Ayúdanos a conocerte más y mejor. Te lo pido con todo mi ser, con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Mis hermanos, muchísimas gracias. Recuerden que hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerden nuestros canales de YouTube, Biblia Libre Prédicas y también Vía Libre Música. Y nuestra página de internet, biblialibreinternacional.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.